El aire olía a perfume caro y a las flores exóticas que adornaban cada rincón del salón. Yo me sentía como una amapola silvestre en un jardín de orquídeas. Era el cumpleaños número 40 de mi hija Sofía, una celebración tan ostentosa que me hacía sentir ajena, casi una intrusa. Sostenía mi copa con manos temblorosas, observando a los invitados con sus trajes de diseñador y sus sonrisas ensayadas. Me había esforzado tanto por encajar, eligiendo mi mejor vestido, uno de tela sencilla pero de un azul que recordaba al cielo de mi juventud. Sin embargo, al ver a Sofía moverse con esa seguridad que le daba el dinero, supe que nada de lo que yo hiciera sería suficiente. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando ella, radiante en su vestido de seda color esmeralda, tomó el micrófono. Mi corazón, tontamente, se hinchó de orgullo. ¡Qué equivocada estaba! Al principio su voz era melosa, agradeciendo a todos por compartir su noche especial. Sus ojos recorrieron la multitud y, por un instante, se posaron en los míos. Fue solo un segundo, pero bastó para que un escalofrío me recorriera la espalda. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Continuó hablando de sus logros, del imperio que había construido junto a su marido, de cómo había superado sus orígenes humildes. La palabra humildes salió de su boca con un filo despectivo que solo yo pude sentir. Fue entonces cuando su discurso cambió. Dejó de mirar a la multitud y me miró directamente, con una expresión que yo conocía demasiado bien, una mezcla de vergüenza y superioridad. El micrófono amplificaba su voz, convirtiéndola en un arma que apuntaba directo a mi corazón, y yo, indefensa, solo podía esperar el impacto de sus palabras. «Y quiero agradecer especialmente a mi madre, Elena», dijo, y una oleada de calor me subió a las mejillas. «Ella es el vivo recordatorio de dónde vengo y de lo lejos que he llegado». La pausa fue deliberada, cruel. Mírenla, con su vestido anticuado, tan fuera de lugar en este ambiente. Su presencia aquí esta noche me recuerda que no importa cuánto lujo acumules, siempre hay algo del pasado que intenta anclarte. Las risas de algunos invitados fueron como cuchillos afilados clavándose en mi piel. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes del lujoso salón se cerraban sobre mí. Su voz seguía, pero yo ya no escuchaba las palabras, solo el eco de la humillación, un zumbido doloroso que ahogaba cualquier otro sonido y me dejaba completamente sola en medio de la multitud. El mundo se encogió hasta convertirse en el rostro de mi hija, desfigurado por un desprecio que yo no podía comprender. ¿Cómo era posible que la misma niña a la que le había cantado canciones de cuna ahora me usara como objeto de burla? El peso de la vergüenza era físico. Me encorvaba los hombros y me llenaba los ojos de lágrimas que luchaba por contener. Mi mirada buscó desesperadamente un rostro amigo, pero solo encontré curiosidad, lástima y, en algunos, una diversión mal disimulada. Cada segundo bajo el escrutinio de esos extraños se sentía como una eternidad. Me pregunté si este era el pago por una vida de sacrificios, por cada plato de comida que me quité de la boca para dárselo a ella, por cada noche en vela cuidando sus fiebres. En ese momento sentí que todo mi amor había sido en vano. Quería que la tierra me tragara, desaparecer de allí, correr a mi pequeña casa y refugiarme en el silencio de mis recuerdos. Pero mis pies, calzados con unos zapatos viejos que me apretaban, estaban pegados al suelo. Fue entonces cuando vi a Isabel, la esposa de mi hijo Javier, mi querida nuera. Ella no se reía. Sus ojos, llenos de una furia contenida, se encontraron con los míos y en ellos vi un reflejo de mi propio dolor, pero también una promesa de lealtad. No dijo nada, pero su mirada fue un salvavidas en medio del océano de indiferencia. Fue en ese preciso instante que algo dentro de mí, una brasa que creía extinta, comenzó a arder de nuevo. La humillación seguía doliendo, pero debajo del dolor, una nueva y silenciosa determinación echaba raíces. Sofía terminó su discurso entre aplausos, satisfecha, creyendo que había reafirmado su estatus al rebajarme. Se sentía poderosa, intocable, la reina de su universo artificial. Pero se equivocaba. Ella no sabía que el pasado que tanto despreciaba no era solo una colección de recuerdos vergonzosos. El pasado también estaba hecho de papel
de tinta y de promesas legales. Ella había olvidado un pequeño detalle, una cláusula escondida en los cimientos de la misma casa donde celebraba su triunfo. Un secreto que mi amado esposo, previendo quizás la naturaleza de nuestra hija, había insistido en sembrar años atrás. Ella pensaba que yo era débil, una simple anciana. Pronto descubriría que las raíces más profundas y fuertes son las que crecen en silencio, esperando el momento justo para reclamar lo que les pertenece. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la figura patética que mi hija pintó para sus invitados. Me llamo Elena Morales, tengo 68 años y mis manos, llenas de venas y pequeñas cicatrices de cocina, cuentan la historia de mi vida mucho mejor que cualquier palabra. Soy viuda desde hace más de una década. Mi Manuel se fue una mañana de otoño, y desde entonces el silencio ha sido mi compañero más constante. Vivo en la misma casita de siempre, la que compramos con nuestros ahorros de juventud. Un pequeño refugio, con un jardín trasero, que es mi orgullo. Aquí, entre mis rosales y la hierbabuena, encuentro la paz que el mundo exterior, el mundo de Sofía, se empeña en arrebatarme. Cada arruga de mi rostro es un recuerdo, cada cana una lección, y hasta esa noche creía haberlo aprendido todo. Mi rutina es sencilla, marcada por el sol y el aroma del café recién hecho. Me levanto temprano, cuando la luz aún es suave, y cuido de mis plantas como si fueran mis otros hijos. Ellas no me juzgan, solo crecen. Sobrevivo con la modesta pensión de mi marido y con el dinero que gano vendiendo los dulces que preparo en mi cocina. Polvorones, alfajores de maicena y mi famoso pastel de 3 leches. Mis clientes son mis vecinos, gente del barrio que valora el sabor de lo hecho en casa, de lo hecho con amor. Este pequeño negocio no me hace rica, pero me da dignidad. Me permite no tener que pedirle nada a nadie, y menos a mi hija. Es un trabajo honesto que mantiene mis manos ocupadas y mi espíritu en calma. Un recordatorio diario de que todavía soy útil, de que todavía puedo crear algo dulce en un mundo que a veces se vuelve amargo. Si le preguntaran a la gente de mi barrio, dirían que Elena es una mujer buena, quizá demasiado, siempre dispuesta a compartir lo poco que tengo, a ofrecer un oído atento o un consejo no pedido. He vivido mi vida bajo la creencia de que la generosidad es una inversión del alma, que todo lo que das, de alguna forma, regresa a ti. Mi mayor alegría siempre ha sido ver felices a los demás, especialmente a mis hijos. Pero he aprendido de la manera más dura que hay, corazones que son como pozos sin fondo. No importa cuánto amor viertas en ellos, siempre permanecen vacíos y fríos. Mi principal vulnerabilidad ha sido esa, mi incapacidad para poner límites, para entender que el amor incondicional no significa aceptar la humillación incondicional. Creí que amando más, la cambiaría. ¡Qué ingenua! Este amor por Sofía ha sido el sol y la sombra de mi existencia. Desde que nació, la envolví en un manto de devoción, protegiéndola de todo, cumpliendo cada uno de sus deseos, a menudo a costa de mis propias necesidades y las de su hermano Javier. Cuando su ambición comenzó a mostrar su cara más cruel, yo la justificaba. Es una luchadora, quiere un futuro mejor, me decía a mí misma, ignorando las señales de alerta. Ignoraba su desdén por nuestras tradiciones, su impaciencia con mi sencillez, sus críticas veladas que con el tiempo se volvieron descaradas. Mi amor me convirtió en una cómplice silenciosa de su arrogancia, permitiéndole creer que tenía derecho a pisotear mis sentimientos porque, al fin y al cabo, mamá siempre perdonaría. Y yo siempre lo hacía. A menudo pienso en mi Manuel. Él era mi ancla, el hombre que veía el mundo con una claridad que a mí me faltaba. Él sí veía la verdadera naturaleza de Sofía. Recuerdo sus palabras, dichas con esa calma suya que tanto extraño. Elena, a los hijos se les da raíces para que tengan base y alas para que vuelen, pero no se les puede entregar el alma. Cuida la tuya, porque es lo único que realmente te pertenece. Yo no lo entendía entonces. Creía que su amor era menos intenso que el mío. Ahora comprendo que su amor era más sabio. Él sabía que el respeto es el suelo sobre el que debe crecer cualquier afecto. Y Sofía llevaba años envenenando ese suelo. Su ausencia me ha hecho más vulnerable a la manipulación de mi hija.
Me ha faltado su voz para recordarme dónde terminaba yo y dónde empezaba ella. Pero que nadie se equivoque. Detrás de esta apariencia de abuela frágil que Sofía tanto se esmera en proyectar, hay una fuerza que ni ella misma conoce. Soy la mujer que sobrevivió a la pobreza de la posguerra, que trabajó de sol a sol, limpiando casas ajenas para que mis hijos tuvieran un plato de comida caliente y libros para estudiar. Soy la mujer que cuidó a su marido durante una larga y dolorosa enfermedad sin derramar una lágrima delante de él. Esa fortaleza ha estado dormida, adormecida por el anhelo de armonía familiar, por la esperanza de recibir una migaja de ese cariño que yo entregaba a manos llenas. La humillación en esa fiesta fue como un rayo que cae sobre un árbol seco. El impacto fue brutal, pero despertó un fuego que creía apagado para siempre. El fuego de la dignidad. Ahora sentada en la soledad de mi cocina, con el eco de sus crueles palabras todavía resonando en mis oídos, siento que algo ha cambiado de forma irreversible. El velo de la negación se ha rasgado, y por fin veo la verdad con una claridad dolorosa. Sigo siendo Elena Morales, la viuda de 68 años que huele a canela y a vainilla, pero ya no soy la madre dispuesta a ser un felpudo para que su hija se limpie los zapatos de marca. El amor no puede ser una calle de un solo sentido. El respeto no es opcional. Y la dignidad, he descubierto, no tiene precio. El plan aún no está claro en mi mente, pero la decisión sí lo está. Se acabó. Se acabó el permitir que me hagan sentir pequeña para que ella pueda sentirse grande. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. En mi vida he tenido 2 hijos, que son como el día y la noche. Javier, mi niño, el menor, es un pedazo de pan bendito. Se fue a vivir a otra ciudad por su trabajo, pero no pasa un día sin que me llame para saber cómo estoy. Él heredó la calma y la bondad de su padre. Casado con Isabel, me ha dado 2 nietos maravillosos que llenan sus videollamadas de risas y alboroto. Javier es mi consuelo, mi puerto seguro, aunque la distancia física a veces pese como una losa. Él siempre se preocupa por mí. Me insiste en que me vaya a vivir con ellos, pero yo me resisto a abandonar mi hogar, mis raíces. Él no entiende del todo la profundidad de la herida con Sofía, porque yo, por protegerlo, le he contado solo la mitad de la historia. Luego está Sofía, mi primogénita, la que abrió mi camino a la maternidad y, paradójicamente, la que más dolor me ha traído. Su ambición es un fuego que la consume por dentro. Lo que una vez vi como una admirable determinación por superarse, se ha transformado en una obsesión enfermiza por el estatus social y el dinero. Está casada con Ricardo, un empresario que mide el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria. Juntos han construido una vida de apariencias, una fortaleza de lujo y superficialidad, donde los sentimientos genuinos parecen no tener cabida. Para ella, yo soy la mancha en su currículum perfecto, el eslabón débil que la encadena a un pasado del que reniega y se avergüenza constantemente. La principal motivación de Sofía, la que guía cada una de sus acciones, es el miedo. Tiene pánico a que alguien descubra que la mujer exitosa y sofisticada que proyecta ser es la hija de una simple mujer de barrio. Cree que mi sencillez, mi forma de hablar, mi ropa sin marca, son un peligro para su ascenso social. Por eso necesita humillarme, para trazar una línea clara entre su mundo y el mío, para demostrarle a su círculo de amistades que ella se ha hecho así misma, que no me debe nada. En su mente retorcida, cada desprecio hacia mí es un paso más en la escalera social. No se da cuenta de que al renegar de sus raíces, está cortando la rama sobre la que está sentada, porque todo lo que tiene, en el fondo, nació de mi sacrificio. Gracias a Dios, la vida me regaló a Isabel, la esposa de Javier. Ella es la antítesis de Sofía. Es una mujer dulce, inteligente, que valora la familia y las tradiciones por encima de cualquier bien material. Desde que entró en Nantes, nuestra familia, me ha tratado con un respeto y un cariño que a menudo me hacen llorar de gratitud. Le encanta escuchar mis historias de antes, me pide mis recetas y presume de los jerseys que les tejo a mis nietos. Ella ve la crueldad con la que Sofía me trata y sufre en silencio. A menudo intenta defenderme,
con dulzura pero con firmeza, pero Sofía siempre la desacredita, llamándola anticuada e ingenua. Isabel es mi aliada, la única que conoce mis secretos más profundos, la única que estaba a mi lado en la fiesta, sosteniendo mi corazón roto. Nuestra relación no siempre fue así de tóxica. Recuerdo a una Sofía niña que se acurrucaba en mi regazo y decía que mi olor era el mejor del mundo. El quiebre fue gradual, una muerte lenta por 1000 cortes. Comenzó en la universidad. Un día fui a visitarla a su facultad de diseño. Le llevé una cesta con su comida favorita que había preparado con todo mi amor. Estaba con un grupo de amigos, vestidos a la última moda, y cuando me acerqué, vi el pánico en sus ojos. Me presentó como una pariente del pueblo que estaba de paso. Esa pequeña mentira, esa negación, fue la primera grieta en el muro. Volví a casa ese día con la cesta intacta y con una herida en el alma que nunca terminó de cicatrizar del todo. Otro recuerdo que me persigue fue el día del bautizo de mi nieto mayor, su primer hijo. Pasé meses tejiendo una mantita de bautizo de hilo blanco, con intrincados detalles y bordados. Era una obra de arte, hecha con mis manos cansadas y todo mi amor de abuela. Cuando se la entregué en la puerta de la iglesia, delante de todos sus amigos adinerados, ella forzó una sonrisa, me dio las gracias y rápidamente la guardó en una bolsa. Más tarde, una amiga que trabajaba en su casa me contó, con mucha pena, que había visto la mantita en el lavadero, siendo usada como cama para su perro de raza. Cada uno de estos desprecios fue un ladrillo más en la pared que nos separa, una pared que ella terminó de construir con su discurso cruel. En la noche de su 40 cumpleaños, las manos de una madre son el mapa de su amor, y las mías están llenas de caminos difíciles. No son las manos suaves y cuidadas de las amigas de mi hija, son ásperas, con las uñas cortas y la piel curtida por años de trabajo anónimo y silencioso. Han fregado suelos, lavado montañas de ropa a mano, pelado incontables patatas y amasado el pan de cada día. Cada callo es una medalla de un sacrificio invisible, de una batalla ganada contra la escasez para que mis hijos tuvieran las oportunidades que yo ni siquiera supe soñar. Nunca quise un monumento, nunca pedí una recompensa. Mi único anhelo era su felicidad y su respeto. Jamás imaginé que todo ese amor, toda esa entrega, me serían devueltos como una limosna envenenada, como una ofensa pública. Cuando mi Manuel tuvo aquel accidente en la fábrica que lo dejó con una cojera para toda la vida, su sueldo se redujo a la mitad y el miedo se instaló en nuestra casa. Fue entonces cuando decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Comencé a limpiar casas en los barrios ricos, esos con jardines impecables y verjas altas, irónicamente, los mismos barrios por los que Sofía pasea ahora con su coche de lujo. Recuerdo el olor de los productos de limpieza caros, un olor que se me impregnaba en la ropa y en el pelo. Pulía suelos de mármol de rodillas, limpiaba cristales tan grandes que reflejaban mi propio rostro cansado, y soñaba despierta. Me decía a mí misma, esto es para que Sofía estudie, esto es para que Javier tenga un futuro. Era un trabajo agotador, que me robaba el aliento y me dejaba la espalda molida al final del día. Mis manos a menudo se agrietaban y sangraban por el contacto con la lejía y los detergentes. Llegaba a casa arrastrando los pies, pero la jornada no había terminado. Aún tenía que preparar la cena para mi familia, lavar la ropa de mis hijos, repasar sus lecciones. A veces, en las casas donde trabajaba, sentía la compasión en la mirada de las señoras. Otras veces, solo indiferencia. Para ellas, yo era invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos para que su mundo siguiera brillante y ordenado. Me tragaba mi orgullo cada mañana, aferrándome a la imagen del futuro de mis hijos como un talismán contra la humillación cotidiana. El sueño de Sofía siempre fue grandioso. Quería ser diseñadora de interiores. Para una familia como la nuestra, esa era una aspiración de otro planeta. La carrera solo existía en una universidad privada, carísima, una montaña que parecía imposible de escalar, pero la pasión en sus ojos era una fuerza de la naturaleza. Así que, mientras Manuel hacía lo que podía con su pensión, yo redoblé mis esfuerzos.
Conseguí un segundo trabajo, limpiando unas oficinas por la noche. Durante 4 años mi vida fue un borrón de autobuses, cubos de fregar y un cansancio perpetuo. Dormía apenas 4 o 5 horas, pero cada vez que Sofía me llamaba emocionada para contarme sobre sus clases de arte y diseño, yo sentía que el sacrificio valía la pena. Mientras yo me dejaba la salud entre el cloro y el amoníaco, Sofía se sumergía en un mundo de telas de seda y muebles de anticuario. Rápidamente aprendió el lenguaje de la opulencia y empezó a avergonzarse de mis manos callosas y mi ropa gastada. Recuerdo que empezó a pedirme que le diera el dinero para sus gastos a varias calles de la entrada de la universidad, para que sus nuevos y sofisticados amigos no me vieran. Cada una de esas peticiones era una pequeña puñalada en mi corazón de madre, pero yo accedía, convenciéndome a mí misma de que la estaba ayudando a encajar, a construir su futuro. No me daba cuenta de que, en realidad, la estaba ayudando a construir el muro que hoy nos separa. El sacrificio definitivo llegó cuando decidió casarse. Ella y Ricardo querían comprar una casa en una urbanización de lujo, una de esas con seguridad privada y club social. La entrada era una cifra que nos mareaba solo de pensarla. Por aquel entonces, lo único de valor que teníamos era un pequeño terreno que mis padres me habían dejado en herencia. Era nuestro seguro de vida, el colchón para nuestra vejez. Pero Sofía lloró, suplicó, nos manipuló con la idea de que su felicidad y la de nuestros futuros nietos dependían de esa casa. Y nosotros, sus padres, caímos en la trampa del amor ciego. Vendimos nuestro único patrimonio, nuestra tranquilidad futura, para darle a ella las llaves de la misma casa, desde la que, años más tarde, me señalaría con el dedo para humillarme. Yo le entregué mi juventud, mi salud, mis sueños y la herencia de mis padres. Le di todas las herramientas para que construyera una vida que yo solo podía observar desde la barrera. A cambio, recibí impaciencia y críticas. Críticas a mi forma de vestir, a la decoración de mi humilde casa, a mis comidas demasiado caseras. Siempre había una excusa para no venir a verme, para no traerme a los nietos. Me convertí en una especie de cajero automático emocional y a veces, literal, del que ella extraía todo lo que necesitaba, sin depositar nunca ni una sola muestra de gratitud. El abismo entre lo que di y lo que recibí se hizo tan profundo que ya era imposible de cruzar. Mirando hacia atrás con los ojos que el dolor me ha abierto, entiendo mi error. El error no fue sacrificarme. El sacrificio es la esencia del amor maternal. Mi gran error fue darlo todo sin enseñarle el valor de las cosas. La protegí tanto de las dificultades que nunca aprendió lo que es la empatía. Le di los ladrillos para que construyera un palacio, pero olvidé enseñarle que un hogar se construye con amor, respeto y gratitud. Es una ironía cruel y dolorosa. En mi afán por darle una vida mejor que la mía, crié, sin darme cuenta, a una persona incapaz de valorar a la mujer que se la dio. Mi difunto esposo, Manuel, no era un hombre de estudios, pero leía a las personas como si fueran libros abiertos. Amaba a Sofía con toda su alma, pero su amor tenía los ojos bien abiertos, no como el mío, que a menudo prefería la ceguera. Él veía en ella esa semilla de egoísmo que yo me negaba a reconocer, esa ambición que no se saciaba con nada. Cuando tomamos la decisión de vender el terreno de mis padres para darle la entrada de su casa, yo solo veía la sonrisa de mi hija, el cumplimiento de su sueño. Manuel, en cambio, veía más allá. Veía el riesgo, el peligro de entregarle todo nuestro patrimonio a una hija que ya empezaba a valorar más las apariencias que los afectos. Él no temía por el dinero, temía por mí. Recuerdo perfectamente el día que fuimos a la notaría. El despacho olía a papel viejo y a la cera con la que sellaban los documentos importantes. Yo estaba ansiosa, impaciente por firmar y transferirle el dinero a Sofía para que pudiera cerrar el trato de la casa. Pero Manuel, con su calma exasperante, me detuvo. Puso su mano grande y nudosa sobre la mía y me dijo: «Espera un poco, Elena. Hay que hacer las cosas bien». Sin que yo lo supiera, había estado hablando con un viejo amigo suyo que era abogado. Tenía una petición, una condición que poner
antes de que nuestro único bien de valor cambiara de manos para siempre. Yo no lo entendí en ese momento, pero él no estaba protegiendo un trozo de tierra, me estaba protegiendo a mí. El abogado había redactado un documento que no era una simple transferencia. Se llamaba contrato de donación modal, o algo así de enrevesado. Era un regalo, sí, pero un regalo con condiciones. Entre los párrafos llenos de términos legales que yo apenas entendía, había una cláusula que mi Manuel le hizo leer al abogado en voz alta, una y otra vez, hasta que las palabras se me grabaron en la memoria. El lenguaje era frío, legalista, pero la intención era un abrazo cálido y protector. Decía, en resumen, que la donación se hacía en virtud del deber de gratitud y respeto que los hijos deben a los padres. Era una línea en la arena, un cortafuegos, un testamento silencioso del amor previsor de mi esposo, que me cuidaba incluso desde el futuro. Por supuesto, cuando Sofía se enteró de la existencia de esa cláusula, montó en cólera. Lo vio como una ofensa, una prueba de que no confiábamos en ella. Pero, papá, ¿cómo puedes pensar que yo sería capaz de faltarles al respeto? Nos recriminó con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Manuel, imperturbable, la miró fijamente y le dijo unas palabras que nunca olvidaré. Hija, esto no es por desconfianza, es por prudencia. Las personas pueden cambiar con el tiempo, pero lo que está escrito en un papel no cambia. Sofía, viendo que no había otra manera de conseguir el dinero, firmó a regañadientes, seguramente pensando que era una simple formalidad, una antigualla de su padre. Firmó, y estoy segura de que olvidó la existencia de ese papel en el mismo instante en que salió de la notaría. Durante muchos años, yo también quise olvidar ese documento. Lo guardé en el fondo de una vieja caja de metal, junto a nuestro certificado de matrimonio y las primeras fotos de los niños. Me avergonzaba de su existencia. Sentía que tenerlo era como admitir que dudaba del amor de mi propia hija. Cada vez que Sofía me hería con su indiferencia o sus críticas, una vocecita en mi interior me recordaba la existencia de la caja, pero la acallaba de inmediato. Pensar en usar ese papel en su contra me parecía una traición, el acto más antimaternal que pudiera imaginar. Era un ancla de seguridad que esperaba no tener que utilizar jamás, un recurso extremo para una situación que rezaba para que nunca llegara. El peso de ese secreto se hizo más grande tras la muerte de Manuel. Me sentía sola con esa carga, con esa extraña herencia que me había dejado, hasta que una tarde, mi nuera Isabel vino a verme. Me encontró en la cocina, llorando en silencio después de una llamada telefónica especialmente cruel de Sofía. No me hizo preguntas, solo me abrazó, y en la calidez de su abrazo, sentí que podía confiar en ella. Con las manos temblorosas, saqué la vieja caja de metal y le mostré el documento. Le leí la cláusula. Sus ojos se abrieron, no de sorpresa, sino de completo entendimiento. No hubo juicio en su mirada, solo compasión. Suegra, me dijo mientras me apretaba la mano. Esto no es un arma, es un escudo. Manuel era un hombre muy sabio. En ese momento dejó de ser solo mi secreto para convertirse en nuestra estrategia. Después de la fiesta, el silencio de mi casa era un grito. Esperé una llamada de Sofía, aferrándome a la ingenua esperanza de que se arrepentiría, de que me pediría perdón. La llamada llegó, pero no trajo consuelo, sino más veneno. Su voz, al otro lado de la línea, era fría como el acero. Me acusó de haberle arruinado la noche. Tu aspecto tan patético incomodó a mis invitados, mamá. Montaste un melodrama silencioso para ser el centro de atención. Me espetó. La audacia de su mentira me dejó sin aire. No era su crueldad el problema. Era mi dolor. Me colgó el teléfono, dejándome con el pitido agudo del auricular en la oreja y una certeza helada. El abismo. Entre nosotras ya no era un abismo. Era un universo entero de distancia. Una semana más tarde, en el mercado del barrio, me topé con una de las invitadas a la fiesta. Era una mujer de rostro amable que me reconoció al instante. Se acercó a mí con una mirada de compasión que me hizo sentir aún más pequeña. Su hija ha llegado muy lejos, me dijo en voz baja. Pero usted, señora, tiene una riqueza en el alma que ella jamás podrá comprar. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron la confirmación pública de mi vergüenza. Mi humillación ya no era un secreto familiar,
Se había convertido en una anécdota que circulaba por el vecindario. La crueldad de mi hija me había desnudado, dejando mi dolor expuesto a la vista de todos, como una herida abierta en la plaza del pueblo. Se acercaba el cumpleaños de mi nieto, y con él, otra punzada de dolor. Llamé a Sofía para preguntarle cuándo podría ver al niño, para darle el trenecito de madera que le había comprado. Su respuesta fue una muralla de hielo. «Será algo muy íntimo, mamá. Solo con sus amiguitos del colegio. Un ambiente de niños. No creo que te sintieras cómoda», me dijo con una falsa dulzura que no lograba ocultar el filo de su rechazo. La traducción era clara. Yo no estaba invitada. Mi presencia no encajaba en la vida perfecta que ella quería proyectar. Estaba usando a mi propio nieto como un arma para excluirme, para borrarme de su vida y de la de los niños a los que tanto adoraba. A pesar de todo, unos días después del cumpleaños decidí ir a su casa para dejarle el regalo al niño. No podía soportar la idea de que pensara que su abuela se había olvidado de él. Toqué el timbre de la imponente verja y me abrió una empleada a la que no conocía. Con la mirada baja, me informó de que tenía órdenes de la señora de no dejarme pasar. «Si trae un paquete, puede dejármelo a mí», dijo. Me sentí como una mensajera, una extraña en la puerta de la casa que yo misma había ayudado a comprar. Por una ventana me pareció ver la carita de mi nieto, pero una sombra lo apartó rápidamente. Esa puerta cerrada, fría y metálica, fue un golpe seco, un mensaje inequívoco. Ya no perteneces a esta familia. El destino, a veces, es irónico y cruel. Unas semanas después, coincidí con ella en la sala de espera del centro de salud. Yo tenía mi cita rutinaria con el médico, y ella había llevado a mi nieto por un pequeño resfriado. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. Me dio la espalda ostentosamente y le dijo a su hijo, en un susurro lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Tenemos que cambiarnos a una clínica privada. Nunca se sabe a quién te puedes encontrar en estos sitios públicos». Sus palabras resonaron en el silencio de la sala, llenas de un desprecio que me atravesó el alma. Me estaba humillando de nuevo, pero esta vez lo hacía frente a mi nieto, enseñándole a avergonzarse de su propia abuela. Mi hijo Javier me llamó unos días después, con la voz cargada de preocupación. Sofía había hablado con él, tejiendo una red de mentiras para aislarme por completo. Le había dicho que yo me estaba volviendo senil y conflictiva, que había montado una escena en su fiesta por celos y que ahora intentaba poner a toda la familia en su contra. La manipulación era tan perversa que me costaba creerla. No solo me maltrataba, sino que intentaba destruir la relación con mi otro hijo, sembrando la duda en su corazón. Estaba tratando de volverme loca a ojos de todos, de pintar mi dolor como una enfermedad mental para que su crueldad pareciera una respuesta justificada. Quería dejarme absolutamente sola. La vida me puso otra prueba. Una tubería vieja de mi cocina reventó, inundándolo todo. La reparación era costosa, más de lo que podía permitirme con mi pensión. Tragándome el poco orgullo que me quedaba, la llamé para pedirle un pequeño préstamo. Su respuesta fue un jarro de agua helada. «Mamá, no puedo estar regalando el dinero. Tienes que aprender a administrarte mejor. Quizá deberías pensar en vender esa casa tan grande y vieja y mudarte a un apartamento pequeño», me dijo con condescendencia. La hipocresía era vomitiva. Ella, viviendo en una mansión pagada con la herencia de mis padres, me daba lecciones de economía y me sugería que me deshiciera de mi único hogar, de mis recuerdos, de mi vida. Todos los años, en la feria de artesanías del barrio, pongo un pequeño puesto para vender mis dulces. Es un día de alegría y de encuentro con mis vecinos. Pero ese año, la alegría se tiñó de amargura. Sofía apareció con su marido, paseando entre los puestos como si fueran la realeza visitando a sus vasallos. Se detuvieron a pocos metros de mi puesto, y la oí decirle a Ricardo, con una voz clara y cortante: «Es tan triste, ¿verdad? Tener que hacer esto a su edad. Hay gente que simplemente no tiene ambición». Ni siquiera me miró. Habló de mí como si yo no estuviera allí, como si fuera un objeto de estudio, reduciendo mi trabajo digno y honesto a un espectáculo, lamentable para su entretenimiento. Unos días más tarde, su ataque se volvió más directo. Me llamó con una propuesta que sonaba a ultimátum. Me explicó que ella y Ricardo estaban pensando hacer una inversión
en mi barrio. Querían comprar mi casa, demolerla y construir un moderno edificio de apartamentos. Lo presentó como si me estuviera haciendo el mayor favor de mi vida. «Te daremos un pisito en el nuevo edificio, mamá. Estarás más segura y nosotros nos encargaremos de todo», dijo con su voz falsamente melosa. Su plan era evidente. Quería borrar del mapa el último vestigio de sus orígenes humildes y, de paso, hacer un negocio redondo. Pretendía arrancarme de mi hogar, de mi jardín, de mi vida entera, bajo el pretexto de cuidarme. Mi negativa fue rotunda y, por primera vez, fría. La frialdad de mi voz la descolocó y la enfureció. Fue entonces cuando cruzó la última línea. «Papá siempre fue un soñador sin visión», me espetó con veneno en la voz. «Él fue el que nos frenó. Por su culpa sigues atrapada en esa casucha, en esa vida mediocre. Atacar la memoria de su padre, el hombre que le dio todo, el hombre que la protegió incluso desde la tumba con su prudencia. Eso fue una profanación. Ya no solo me faltaba el respeto a mí, estaba escupiendo sobre la tumba de mi Manuel para justificar su codicia. En ese preciso instante, sentí que la tristeza que me ahogaba se transformaba en un hielo afilado. La pena dio paso a una ira fría y decidida. Para blanquear su imagen, Sofía hizo una generosa donación para la restauración del tejado de la iglesia del barrio. El padre Miguel, que me conoce desde que era una niña, me detuvo un domingo a la salida de misa para contarme la noticia, alabando la gran generosidad de mi hija, poniéndola como un ejemplo para toda la comunidad. Tuve que sonreír, asentir y escuchar sus elogios, mientras por dentro sentía náuseas. Su caridad era una farsa, una máscara para ocultar su miseria moral. Compraba su prestigio con el dinero que había nacido de mi sacrificio, mientras a mí me negaba un préstamo para arreglar una tubería. La hipocresía de su doble vida era la sal que echaba cada día sobre mis heridas. El golpe final, el que rompió la última hebra de mi paciencia, llegó en un sobre certificado. No era una carta de mi hija, era una notificación de su abogado. Contenía una oferta formal para comprar mi casa por un precio irrisorio, casi un insulto, pero lo peor era el último párrafo. En él se sugería que, de no aceptar la oferta, se verían obligados a explorar vías legales para evaluar mi capacidad para administrar mis propios bienes. Era una amenaza velada, la más cruel de todas. Estaba dispuesta a intentar declararme incapacitada, a quitarme mi autonomía y mi hogar por la fuerza. La niña a la que le di la vida ahora estaba dispuesta a quitármela. Esto ya no era un drama familiar, era la guerra. La carta del abogado llegó en un día gris, a juego con el estado de mi alma. El papel era grueso y frío al tacto, y cada palabra impresa en él era un golpe de martillo en el clavo de mi ataúd emocional. Evaluar su capacidad para administrar sus bienes. La amenaza era tan vil, tan desalmada, que algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no fue una ruptura ruidosa. No hubo gritos ni llantos desesperados. Fue todo lo contrario. Un silencio profundo y helado se apoderó de mí. Una calma antinatural que secó mis lágrimas y detuvo los temblores de mis manos. En ese instante, la esperanza de recuperar a mi hija murió. Y en la tumba de esa esperanza nació una determinación inquebrantable. Estaba sentada en mi viejo sillón de orejas, con la carta sobre mi regazo. Mi mirada recorría las fotografías que colgaban de la pared. Mi boda con Manuel, los niños sonriendo sin dientes, las vacaciones en la playa. Durante años había luchado por mantener viva una ilusión, el fantasma de una familia que ya no existía. Había mendigado las migajas de un cariño que se había convertido en desprecio. Y en el Ozenenensina, silencio de esa tarde gris, lo comprendí. La dignidad no se suplica, se exige. El respeto no se pide, se impone. La Elena que había llorado humillada en un rincón de una fiesta de lujo, esa mujer, había muerto. Y en su lugar, otra Elena, una que no recordaba haber conocido, se había puesto en pie. Mi amor por Sofía no desapareció, pero se transformó. Se encapsuló en una capa de hielo, como una flor de invierno preservada pero intocable. Ya no sentía la necesidad de salvarla ni de entenderla. Objetivo ya no era recuperar su amor,
sino recuperar mi vida, proteger mi hogar, mi dignidad y enseñarle, no una lección de odio, sino una lección de consecuencias. Entendí que la verdadera justicia no necesita ser vengativa. La mejor justicia es silenciosa, metódica e implacable. Debía ser tan estratégica como el amor previsor de mi esposo, que había plantado una semilla de justicia hacía tantos años, esperando, por si acaso, el más crudo de los inviernos. Mi primer acto en esta nueva vida fue deliberado y sereno. Fui a mi dormitorio. Me arrodillé con un poco de esfuerzo y saqué de debajo de la cama la vieja caja de metal. Las bisagras protestaron con un chirrido, como si abriera un sarcófago. Allí estaba, el contrato de donación, el papel amarillento que durante tanto tiempo me había parecido una vergüenza. Ahora se sentía en mis manos como el acero de un escudo. Leí la cláusula una vez más, las palabras de Manuel resonando en mi cabeza. Manifiesta ingratitud. En la otra mano sostenía la carta del abogado. La prueba. Mi propia hija, en su arrogancia, me había entregado en bandeja de plata la llave de su propia jaula. Con una calma que me sorprendió a mí misma, cogí el teléfono y marqué el número de Isabel. No me quejé, no lloré. Mi voz era firme cuando ella contestó. «Isabel, querida, ha llegado el momento. Necesito tu ayuda», le dije. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, y luego su voz, llena de una fuerza tranquila que era el eco de la mía, respondió sin dudar. «Dime qué necesitas, suegra. Estoy contigo hasta el final». En ese instante dejamos de ser dos mujeres que sufrían en silencio. Nos convertimos en un ejército de dos, unidas por el amor y la lealtad. El plan había comenzado a moverse. Isabel, con su mente práctica y su conocimiento del mundo moderno, se convirtió en mi generala. Me explicó que para que la cláusula tuviera un efecto irrefutable, debíamos construir un caso sólido, una montaña de pruebas que demostrara la manifiesta ingratitud más allá de toda duda. Me sugirió que comenzara un diario, que anotara cada desplante, cada llamada cruel, cada humillación, con fechas, horas y detalles. Busca a la mujer del mercado, suegra. Busca a cualquiera que escuchara lo que dijo en la feria. No podemos dejar nada al azar, me aconsejó. Esto no sería un arrebato emocional, sino una operación quirúrgica. La paciencia sería nuestra mejor arma. Mi comportamiento hacia Sofía cambió de la noche a la mañana. Dejé de llamarla. Dejé de buscar su aprobación. Cuando ella llamaba, mis respuestas eran breves, educadas y vacías de toda emoción. Mi nueva frialdad la desconcertaba. Estaba acostumbrada a mis lágrimas, a mis súplicas, a mi dolor. Mi calma la desarmaba. Un día llamó para presionarme con la venta de la casa. «¿Has pensado en mi generosa oferta, mamá?», preguntó con impaciencia. Con una voz serena, le contesté. «Lo estoy evaluando con mis asesores». La palabra «asesores» la dejó sin habla. No podía imaginar que mis únicos asesores eran mi nuera, el recuerdo de mi marido y mi recién recuperada dignidad. Una extraña paz se instaló en mi corazón. La ansiedad que me oprimía el pecho comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito. Ya no era una víctima a la espera del siguiente golpe. Era una estratega. Seguí con mi vida de siempre, cuidando mi jardín, horneando mis dulces, pero ahora cada gesto tenía un nuevo significado. Ya no estaba sobreviviendo. Me estaba preparando para la batalla. Sofía creía que estaba acorralando a una anciana indefensa en su último refugio. No tenía ni la más remota idea de que, con su crueldad, lo único que había conseguido era despertar a la leona que había dormido durante décadas en el corazón de la oveja. El primer paso de nuestro silencioso contraataque era encontrar a la mujer del mercado, aquella que me había defendido con su mirada y sus amables palabras. Parecía una tarea imposible, como buscar una aguja en un pajar. Pero Isabel, siempre tan ingeniosa, tuvo una idea. Usó un grupo de vecinos del barrio en una red social para publicar un mensaje. Con mucho tacto, describió la escena y preguntó si alguien conocía a una señora de pelo blanco y sonrisa dulce que había tenido un gesto amable conmigo. Me sentí un poco ridícula, exponiendo mis asuntos de esa manera,
pero la sensación de estar haciendo algo, de estar moviendo el primer peón en el tablero, era mucho más fuerte que mi vergüenza. Para mi total asombro, la estrategia funcionó. En menos de 24 horas, una mujer respondió al mensaje. Se llamaba Carmen, era una maestra jubilada y vivía a pocas calles de mi casa. Isabel concertó una cita y fui a visitarla, llevando como ofrenda una caja de mis mejores alfajores. Estaba nerviosa, sin saber muy bien cómo empezar, pero Carmen me recibió con un abrazo, como si fuéramos viejas amigas. Me sirvió un café y escuchó mi historia sin interrumpirme, y en sus ojos vi cómo la compasión inicial se transformaba en una profunda indignación. Sentir que alguien ajeno a mi familia entendía mi dolor fue como un bálsamo para mis heridas. Aquella tarde, en la pequeña sala de estar de Carmen, conseguimos nuestra primera victoria. Ella no solo recordaba perfectamente la humillación pública en la fiesta de Sofía, sino que además estaba furiosa por ello. Resultó que su sobrina trabajaba en la empresa de catering que sirvió el evento y le había contado todos los detalles. Carmen me dijo, con una firmeza que me emocionó, que estaba dispuesta a firmar una declaración jurada contando todo lo que sabía y vio. El discurso cruel de mi hija, mi rostro descompuesto por el dolor y las risas de algunos de los invitados. Su validación fue un regalo. Yo no estaba loca. Mi dolor era real y ahora tenía un testigo. Cuando le conté a Isabel, casi gritó de alegría. Me explicó que la declaración jurada de una persona respetada en la comunidad, como una maestra jubilada, tenía un peso legal y moral inmenso. Convertía nuestro drama familiar en un caso documentado de maltrato psicológico y humillación pública. De repente, nuestro plan se sentía más sólido, más real. Ya no era solo un viejo documento guardado en una caja. Ahora era un expediente que empezaba a crecer. Sofía había construido su mundo sobre la base de las apariencias y la percepción pública. Sería esa misma percepción pública la que usaríamos como herramienta para exigir justicia. La siguiente fase de nuestro plan era atacar su principal argumento, mi supuesta incapacidad para manejar mis bienes. La amenaza de Sofía de declararme senil se basaba en la idea de que yo era una pobre anciana desvalida. Tenemos que luchar contra sus mentiras con verdades irrefutables, me dijo Isabel. Por eso, siguiendo su consejo, contratamos a un tasador de propiedades, un hombre joven y amigo de Javier, para que hiciera una valoración oficial de mi casa. Queríamos tener en blanco y negro el valor real de mi humilde casita, esa que mi hija despreciaba y codiciaba, a partes iguales. Era hora de saber exactamente en qué terreno estábamos paradas. El tasador fue extremadamente respetuoso y profesional. Paseó por mi jardín, elogió mis rosales y recorrió cada habitación de la casa tomando notas y medidas. Yo lo observaba en silencio, con el corazón encogido. Esa casa, que para Sofía era una vergüenza, para mí era el santuario de mi vida entera. Unos días después, recibimos su informe por correo. Lo abrí con manos temblorosas, con Isabel a mi lado dándome apoyo. La cifra que vimos impresa en la última página nos dejó sin aliento. Mi casucha, como la llamaba mi hija, estaba situada en un terreno que, con los años, se había revalorizado hasta alcanzar un precio astronómico. Valía una pequeña fortuna. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. La oferta ridículamente baja que me había enviado el abogado de Sofía no era solo un insulto, era un intento de estafa en toda regla. Era la prueba definitiva de su mala fe, de que no quería ayudarme, sino robarme a plena luz del día. Isabel, con su mente afilada, me hizo ver la importancia de este hecho. Esto demuestra un patrón de abuso financiero. Suegra, es una prueba contundente de su intención de aprovecharse de ti, creyéndote ignorante y desinformada. De repente, la balanza del poder, que había estado tan inclinada en su contra, comenzó a nivelarse. Ya no éramos las víctimas. Una nueva sensación de poder se apoderó de mí. No era una mujer desvalida a la que se pudiera engañar fácilmente. Era la legítima propietaria de un bien de gran valor. Mi independencia económica no era una opinión, era un hecho certificado en un documento oficial. Toda la narrativa que Sofía había construido a mi alrededor, la de la pobre viejecita que dependía de su caridad,
se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad era justo la contraria. Su vida de lujo se había cimentado sobre mis bienes, los mismos bienes que ahora intentaba arrebatarme por segunda vez, con engaños y amenazas legales. Con esta nueva arma en nuestro arsenal, decidimos dar el siguiente paso. Isabel, con la ayuda de un primo suyo que estudiaba Derecho, redactó una respuesta formal para el abogado de Sofía. En la carta, rechazábamos cortésmente su oferta y adjuntábamos una copia de la tasación oficial, señalando la sorprendente diferencia entre su oferta y el valor real de mercado. Pero la estocada final estaba en la última frase. Mencionábamos sutilmente que estábamos revisando todos los acuerdos históricos relativos a la propiedad. Era un disparo de advertencia, una forma de decirles que sabíamos mucho más de lo que ellos creían. Dejamos de defendernos para empezar a atacar. El plan estaba en marcha y funcionaba. Cada pequeño descubrimiento, cada nueva prueba, fortalecía mi espíritu y nuestra posición. La cláusula de ingratitud seguía siendo el corazón de nuestra estrategia, pero estas pequeñas victorias eran la armadura que estábamos construyendo a su alrededor. Ya no me limitaba a reaccionar a los ataques de Sofía. Ahora estaba construyendo activamente mi caso, preparándome para el enfrentamiento final. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora se mezclaba con una emocionante sensación de anticipación. El tablero estaba dispuesto, las piezas se movían, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la partida, por fin, estaba a mi favor. Si quieres saber cómo termina esta historia y ver si la justicia prevalece, suscríbete y no te pierdas la segunda parte. Unas semanas después del envío de nuestra carta, Sofía organizó un nuevo evento en su casa. Era una subasta benéfica, la excusa perfecta para exhibir su riqueza y su supuesta generosidad ante la flor y nata de la sociedad local. Yo, por supuesto, no fui invitada, pero Isabel sí, en su calidad de esposa de Javier. Ella fue nuestra espía, nuestro caballo de Troya. Habíamos ensayado este momento una y otra vez. Ella estaba nerviosa, pero yo conocía su fortaleza. Yo me quedé en casa, junto al teléfono, con el corazón latiéndome en la garganta, suspendida entre el pánico y la esperanza. La justicia silenciosa estaba a punto de encontrar su voz. Al final de la subasta, con el rostro iluminado por el éxito del evento, Sofía tomó el micrófono para hacer un anuncio especial. Los invitados guardaron silencio, esperando otra noticia de sus triunfos empresariales. Como muchos de ustedes saben, Ricardo y yo creemos en soñar en grande y trabajar duro, comenzó con su tono ensayado. Por eso, hoy estoy emocionada de anunciar que acabamos de cerrar la compra de una maravillosa casa de veraneo en la montaña, un nuevo refugio para crear recuerdos en familia. Un aplauso educado recorrió el salón. Ese era el pináculo de su arrogancia, el momento exacto que estábamos esperando para actuar. Justo cuando el aplauso comenzaba a extinguirse, Isabel se adelantó. Con una calma que desmentía el latido furioso de su corazón, caminó hacia Sofía. «Sofía, perdona que te interrumpa», dijo con una voz clara y firme que silenció al instante los murmullos. «Tu éxito es admirable, pero ya que hablas de crear recuerdos familiares, creo que es un buen momento para honrar los cimientos sobre los que se ha construido todo esto». La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro. Intentó arrebatarle el micrófono, pero Isabel lo sostuvo con una fuerza inesperada. La atención de todos los invitados estaba ahora clavada en ellas dos, esperando el siguiente movimiento en este drama imprevisto. «Muchos de ustedes admiran esta preciosa casa», continuó Isabel, su voz cargada de una emoción contenida. «Pero me pregunto cuántos conocen su verdadera historia. Esta casa no se compró con el éxito reciente de Sofía y su marido. Se compró con la sangre, el sudor y las lágrimas de una madre. Se pagó con la venta del único terreno de valor que su madre, Elena, había heredado de sus padres. Un terreno que era su seguridad para la vejez y que entregó sin dudar para la felicidad de su hija». Un murmullo de sorpresa e incomodidad comenzó a extenderse por la sala. Las sonrisas de los invitados se habían desvanecido. La voz de Isabel no flaqueó. «Mientras Sofía estudiaba diseño en una universidad de élite,
Su madre limpiaba de rodillas los suelos de casas como esta para poder pagar la matrícula. Durante años tuvo 2 trabajos, durmiendo apenas unas horas, alimentada solo por el sueño de que su hija tuviera la vida que ella nunca pudo tener. La vida de lujo que todos ustedes ven aquí, esta noche, no se construyó solo sobre la ambición de Sofía, sino sobre el sacrificio anónimo e inagotable de una madre que lo dio todo, sin pedir nunca nada a cambio, salvo un poco de respeto y de amor. El silencio en el salón era ahora absoluto, denso, casi se podía tocar. ¿Y qué recibió Elena a cambio de esta vida de entrega? La voz de Isabel adquirió un filo de justa indignación. Recibió una humillación pública en esta misma casa, donde su hija se burló de su ropa humilde. Recibió la exclusión de la vida de sus nietos. Y más recientemente recibió la carta de un abogado con una oferta miserable por su casa y la amenaza de incapacitarla legalmente si se negaba a vender. Todo porque su hogar, su último refugio en el mundo, se interponía en el camino de un nuevo proyecto inmobiliario. El estupor se dibujó en el rostro de los presentes. Se oyeron algunas exclamaciones ahogadas. «Pero Sofía», dijo Isabel, mirando directamente a los ojos de su cuñada, que la observaba pálida como un fantasma. «Ha olvidado un detalle, un pequeño pero crucial detalle. Olvidó que su padre, Manuel, era un hombre sencillo, pero previsor. Un hombre que intuyó que la gratitud, a veces, tiene fecha de caducidad, y por eso, la donación del dinero con el que se compró esta misma casa se formalizó ante notario con una cláusula muy especial». Isabel hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara hasta hacerse casi insoportable. Nadie en la sala se atrevía ni a respirar. El tiempo parecía haberse detenido. Esa cláusula, la voz de Isabel resonó como la sentencia de un juez, establece que la donación queda automáticamente revocada en caso de manifiesta ingratitud hacia la donante. Ingratitud manifiesta y demostrable. Y creo que la humillación pública, la exclusión de los nietos y la amenaza legal, documentadas con declaraciones de testigos, cumplen con creces esa condición. Así que, legal, moral y éticamente, esta casa, Sofía, no te pertenece. Le pertenece por derecho a tu madre, Elena Morales. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo, tan absoluto, que pareció que el mundo entero se había quedado mudo. Sofía se quedó inmóvil, petrificada, con el rostro desencajado por una mezcla de incredulidad y pánico. El micrófono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el salón. Su marido, Ricardo, la miraba con los ojos desorbitados, como si viera a un monstruo. Los invitados cuchicheaban entre ellos, desviando la mirada, incómodos por ser testigos de aquel derrumbe. La imagen perfecta de mujer triunfadora, de filántropa generosa, que Sofía había tardado años en construir, se había hecho añicos en menos de 5 minutos bajo el peso implacable de la verdad. Desde mi casa, al otro lado de la ciudad, escuchaba todo a través del teléfono de Javier, que a su vez lo recibía del móvil que Isabel había dejado encendido en su bolso. Oí los jadeos, el silencio, el golpe del micrófono, y no sentí euforia ni alegría por la venganza. Sentí una profunda y serena liberación, como si me hubieran quitado de los hombros una carga que llevaba arrastrando durante décadas. La verdad por fin había salido a la luz. La justicia paciente y silenciosa que mi Manuel había diseñado tantos años atrás había encontrado su voz. Pasara lo que pasara a continuación, yo ya no era invisible. Había recuperado mi nombre y mi historia. La fiesta benéfica terminó en un caos de susurros y miradas furtivas. La gente se marchó rápidamente, evitando a Sofía como si tuviera una enfermedad contagiosa. En cuestión de horas, el escándalo se extendió por su círculo social como la pólvora. Su teléfono, antes un hervidero de invitaciones y llamadas, enmudeció. Sus amigos, esos que solo estaban atados a su estatus, la abandonaron de la noche a la mañana. En un solo instante, perdió lo que más valoraba, su imagen pública. La reina de las apariencias se convirtió en una paria social, y su nombre, en sinónimo de hipocresía y crueldad, fue su primera gran pérdida. Y para ella,
quizás la más dolorosa de todas. Su marido, Ricardo, montó en cólera. Su furia no nacía de una indignación moral, sino del más puro pragmatismo. La desgracia pública de Sofía era una mancha en la reputación de sus negocios, que dependían de la confianza y los contactos. Pero, sobre todo, la posibilidad real de perder la mansión, el mayor activo de su matrimonio, era un golpe financiero que no estaba dispuesto a tolerar. Más tarde, Javier me contó que las peleas en esa casa se volvieron constantes y violentas. El matrimonio perfecto, construido sobre los cimientos del dinero y la ambición, se desmoronó al chocar con la dura pared de la verdad. Unos días después, Sofía apareció en mi puerta. No vino arrepentida, vino desesperada. Lloró, me suplicó, y luego me acusó a mí y a Isabel de haber conspirado para arruinarle la vida. En un último y patético intento de manipulación, me ofreció dinero, un viaje, lo que yo quisiera, a cambio de que firmara un documento, desmintiendo todo y renunciando a mis derechos sobre la casa. Verla allí, sin una pizca de remordimiento, solo con el pánico egoísta de quien ha sido descubierto, reforzó la certeza de que había hecho lo correcto. Con una calma que la desarmó, le dije que mi dignidad no estaba en venta, y le cerré la puerta en la cara. En las semanas que siguieron, sentí como si volviera a nacer. Ya no era la viuda silenciosa y complaciente. Era Elena Morales, una mujer que se había hecho respetar. Mis vecinos me miraban de otra manera, con admiración. Carmen, mi testigo, se convirtió en una de mis mejores amigas. Comencé a reclamar mi vida, a tomar las riendas. Con la ayuda de Javier e Isabel, amplié mi pequeño negocio de dulces. Incluso le puse una marca. Dulces la Valiente. Sentí un propósito, una autoestima que había perdido hacía décadas. Después de una vida entera dedicada a los demás, por fin era la protagonista de mi propia historia. No tuvimos que pasar por el calvario de un juicio. La evidencia era tan abrumadora, el contrato, la tasación, la declaración de Carmen y la amenaza de más testigos, que el propio abogado de Sofía le aconsejó que se rindiera. Se redactó un nuevo acuerdo ante notario, y la propiedad de la casa me fue transferida de vuelta, de forma legal e indiscutible. El símbolo de mi sacrificio y de su ingratitud volvía a ser mío. No lo hice por venganza, sino por justicia, porque la ley, a veces, tarda, pero acaba reconociendo lo que es justo. Y esa casa era por derecho mía. Pero, ¿qué iba a hacer yo? Una mujer sola, con una mansión llena de fantasmas y malos recuerdos. La decisión fue fácil. La puse a la venta. Con el dinero, aseguré el futuro de mis nietos, creando un fondo para sus estudios gestionado por Javier e Isabel. Hice una donación generosa a un refugio para mujeres maltratadas que había en el pueblo. Y me quedé con lo suficiente para vivir mis últimos años con la tranquilidad y la seguridad que nunca había tenido. El dinero, que había nacido del sacrificio, se transformó en un instrumento de paz y de bien para otros. Fue la mejor manera de honrar la memoria de mis padres y de mi Manuel. Con Sofía no hubo reconciliación. No podía haberla. El perdón exige arrepentimiento, y en su corazón solo había rabia y victimismo. Para ella, yo era la culpable de su caída, la villana de su historia. Javier intentó mediar, pero fue inútil. La ruptura fue total y definitiva. Una amputación dolorosa pero necesaria para salvar el resto del cuerpo. A veces, el mayor acto de amor de una madre no es perdonar, sino soltar. Dejar que un hijo se enfrente al eco de sus propias decisiones, con la lejana esperanza de que, en la soledad de su ruina, algún día encuentre el camino de vuelta a su propia conciencia. Mi relación con Javier, Isabel y mis nietos, en cambio, se hizo más fuerte que nunca. Vienen a verme casi todos los fines de semana. Ya no nos reunimos en un salón frío e impersonal, sino en la calidez de mi cocina, con el olor de mis bizcochos recién hechos. Jugamos en el jardín, cocinamos juntos, creamos recuerdos auténticos, de los que no se pueden comprar con dinero. Mi familia no se ha roto, se ha purificado. Ahora es más pequeña, sí, pero infinitamente más real, cimentada sobre la roca de la verdad, el respeto y el amor que se demuestra con hechos, no solo con palabras. Ya no soy una mujer que vive a la sombra de los demás. He encontrado mi voz,
He empezado a viajar un poco, a conocer esos lugares con los que siempre soñé. Me he apuntado a clases de pintura, y aunque mis cuadros no son obras de arte, están llenos de los colores de mi nueva vida. He aprendido que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de recuperación. Recuperé mi casa, sí, pero lo más importante es que recuperé mi nombre, mi paz y a mí misma. Y esa es la mayor riqueza que una persona puede poseer. He aprendido que un árbol no puede aspirar a tocar el cielo si se avergüenza de las raíces que lo sostienen. Durante demasiados años, permití que mi hija tratara nuestro pasado, nuestras raíces humildes, como si fueran una enfermedad vergonzosa. Ahora sé que honrar nuestro origen no es una carga, sino la fuente de nuestra verdadera fortaleza. Son la tierra fértil que nos nutrió, la que nos dio los valores para empezar a caminar. Quien escupe sobre esa tierra, quien reniega de ella, se condena a vivir en un palacio sin cimientos, en una soledad brillante pero estéril. La verdadera nobleza no reside en el lujo que te rodea, sino en la gratitud que demuestras por los sacrificios que hicieron posible ese lujo. Yo creía que el amor de una madre debía ser un océano sin orillas, un amor infinito capaz de absorber todas las tormentas y todos los desprecios en silencio. Pero el amor sin respeto es una lenta forma de suicidio. He aprendido que el amor más sano es el que sabe poner límites, el que protege su propia dignidad como un tesoro. Amar a un hijo, a veces, significa decirle basta, significa enseñarle, de la manera más dura, que todas las acciones tienen consecuencias. Dejar que se enfrente al vacío que él mismo ha creado no es una falta de amor. A veces ese es el único camino que le queda para que, en la caída, tal vez, solo tal vez, aprenda a ponerse en pie. Mi hija construyó su vida sobre el ruido y la ostentación. Su éxito era un espectáculo ruidoso que exigía el aplauso constante. Pero yo he descubierto que el poder más grande es silencioso. Es la resiliencia tranquila de mi jardín, que vuelve a florecer después del invierno más crudo. Es la lealtad inquebrantable de una nuera que se convierte en hija. Es la fuerza de una promesa, escrita en un papel, guardada en una caja, esperando pacientemente su momento. La arrogancia necesita un público para existir, pero la dignidad solo necesita una conciencia tranquila para prevalecer. Al final, todo lo que es ruidoso y frágil acaba por romperse en 1000 pedazos. Solo lo que es silencioso y fuerte perdura. Sofía vivió obsesionada con huir de la pobreza material en la que creía haber crecido, pero en su carrera desesperada por acumular riquezas, se convirtió en la persona más pobre que he conocido. Era pobre de empatía, pobre de gratitud, pobre de amor. Y yo, en mi casita vieja, con mi pequeña pensión y mis manos agrietadas, era infinitamente más rica que ella. Tenía el amor de mi hijo, el respeto de mi nuera, el cariño de mis vecinos y, por fin, la paz en mi corazón. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que guardas en el banco, sino por aquello que tienes en el alma y que no venderías por todo el oro del mundo. Durante mucho tiempo viví atrapada en una mentira confortable. Fingía que mi familia era feliz, que la frialdad de mi hija era solo una fase pasajera. Afrontar la verdad fue un proceso doloroso. Fue como arrancarme la piel a tiras. Pero vivir en la mentira es como estar en una cárcel de muros invisibles. La verdad, una vez que Isabel le dio voz, fue la llave que me liberó. Destruyó mi mundo de falsedades, sí, pero me permitió construir una vida nueva, más pequeña si se quiere, pero mucho más auténtica, sobre un terreno firme. La verdad puede llegar como una tormenta devastadora, pero es una tormenta que limpia el aire y permite que el sol vuelva a brillar. Si una lección final me queda de todo esto, es que la mayor herencia que unos padres pueden dejar a sus hijos no es una casa o una cuenta bancaria, sino el ejemplo de una vida vivida con dignidad. La gratitud es el alquiler que pagamos por el espacio que ocupamos en el corazón de los demás, y cuando esa deuda no se paga, toda la estructura familiar se derrumba. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir pequeña, te haga sentir invisible.
porque nuestro valor no lo determinan los juicios ajenos, sino el respeto inquebrantable que nos debemos a nosotras mismas y a nuestra propia historia. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal. Si mi historia te ha tocado el corazón de alguna manera, compártela para que este mensaje de dignidad y respeto llegue a más personas que puedan necesitarlo.